siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 3 minutos, gracias por estar en nuestra sintonía, buenos días. La entrevista de este día lunes va a estar como invitada Sonia Aguilar, ella es oficial de Relaciones Externas de ACNUR y estaremos hablando sobre desplazamiento forzados por violencia. Sonia, buenos días y bienvenida a YSUCA. Hola, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar acompañándoles hoy. Un saludo a todos los que nos escuchan. Recuerde que puede seguir la entrevista a través del 91.7 del FM, a través del www.ysuca.org.sv y también puede seguirnos por Facebook Live, el Facebook de YSUCA, y nosotros estaremos listos también en la segunda parte del programa para poder escuchar sus preguntas, sus participaciones a través del teléfono, a través del WhatsApp o a través de las mismas páginas del Facebook Live. Sonia, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en mayo del 2022, más de 100 millones de personas habían sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo a causa de la persecución, los conflictos de violencia, las violaciones a derechos humanos o graves alteraciones del orden público. En este sentido, según el informe ACNUR, Tendencias Globales Desplazamiento Forzado 2021, 71.500 salvadoreños se han visto obligados a desplazarse forzadamente. ¿Cuáles son los principales factores que han causado estos desplazamientos? Sí, gracias, Gerardo. Efectivamente, como ACNUR publicaba en el mes de mayo y como muestra el informe global de tendencias de desplazamiento forzado que se publicó hace apenas unos días, el desplazamiento forzado se ha convertido ha alcanzado cifras nunca antes reportadas. Esos 100 millones de personas nos hablan de que a fin del 2021 había más de 89 millones de personas que habían cruzado una frontera internacional a causa del temor de que su vida estuviera en riesgo, de la persecución, de los conflictos. Esos 89 millones de personas que podían estar en otros países, pero también dentro de sus propios países. Hay más de 53 millones de personas desplazadas internamente. Además, durante 2022 hemos visto cómo la guerra en Ucrania ha generado el mayor desplazamiento forzado de personas, el más rápido, y así ahora mismo hay alrededor de 7 millones de personas que están desplazadas dentro de Ucrania y más de 6 millones que han cruzado una frontera internacional. Estas cifras nunca se habían alcanzado antes en la historia, por eso hoy desde ACNUR se llama, ¿no?, a la reflexión sobre cuáles son las causas profundas que están generando este desplazamiento tan masivo que rompe de manera dramática la vida de millones de personas. En este sentido, las causas que motivaron también a los salvadoreños a tener estos desplazamientos forzados serían también los mismos que a nivel mundial, únicamente que ya tropicalizados. Sería la violencia siempre de pandillas, sería violencia en algunos casos por los cuerpos represivos o los cuerpos de seguridad. Bueno, cuando se habla de desplazamiento forzado, normalmente, por ejemplo, la definición de persona refugiada implica que una persona ha cruzado una frontera internacional a causa de un temor fundado de persecución. El temor es algo sumamente subjetivo, cada persona puede tener miedo o no a algo, pero tiene que estar basado en situaciones que existen, en situaciones objetivas. Así lo define la Convención para la Protección de los Refugiados de 1951, y eso quiere decir que una persona puede tener miedo a causa de pues, su origen nacional, de su religión, de ser parte de un grupo, de sus opiniones políticas. Es decir, la Convención define que las personas refugiadas pueden serlo por distintas motivaciones. En el caso del desplazamiento forzado interno,
Las motivaciones pueden ser similares, pueden estar generadas también por las violaciones masivas de derechos humanos, por situaciones de violencia generalizada y en este sentido no es la Convención para los Refugiados la que lo regula, sino que son los principios rectores del desplazamiento forzado. Si entendemos estas dos situaciones, es decir, cuando hablamos de desplazamiento forzado, hablamos de que una persona tiene que huir a causa de la violencia. En la situación de El Salvador, esta situación de violencia que es conocido por todos, ¿no? Cuáles son las motivaciones, las situaciones que se han venido produciendo históricamente y el país ha reconocido el fenómeno del desplazamiento forzado. Como muestra este informe anual de ACNUR, a finales de 2021 eran alrededor de 205.000 personas procedentes de El Salvador que estaban en otros países a causa de esas diferentes situaciones que provocaron que tuvieran que cruzar una frontera internacional. Muchas de estas personas están en países como Estados Unidos, pero también están en México, están en España, en Italia. Y las motivaciones son diversas, pero sí pueden estar las que usted ha mencionado. Esas circunstancias que provocaron que una persona cruzara la frontera internacional también pueden estar detrás de los desplazamientos forzados internos, que como digo El Salvador ha reconocido a través de la Corte Constitucional y que está reflejado también en su ley especial para la protección ante el desplazamiento interno. Si la violencia sigue siendo uno de los factores, Sonia, que está propiciando el desplazamiento forzado a nivel internacional también de salvadoreños, ¿qué aspectos podrían haber fallado en el país por lo cual no se ha logrado detener este fenómeno? Bueno, desafortunadamente, como nos muestran las tendencias internacionales, cambiar las causas profundas que generan el desplazamiento es un esfuerzo integral que toma mucho tiempo. Si vemos, ¿no?, cómo las cifras cambian de año en año a nivel global, podremos entender cómo generar que las personas dejen de tener que cruzar una frontera, dejen de tener que dejar sus hogares, requiere de esfuerzos, de determinación, requiere además de generar cambios, ¿no?, en las sociedades. Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no?, global, el año pasado apenas 300.000 personas consiguieron dejar de ser refugiadas. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho más complicado que terminemos con el ciclo de desplazamiento, que encontremos esas soluciones que acaben con el desplazamiento, a que siga habiendo más. Indudablemente en el caso de El Salvador, como sucede en otros contextos también en Centroamérica o en América Latina, las situaciones de violencia que generan desplazamiento forzado se combinan con otros factores que agravan el contexto. Es decir, situaciones como el cambio climático que provoca, por ejemplo, ¿no?, o que agrava la situación de acceso a alimentos o que dificulta, por ejemplo, la obtención de medios de vida sostenibles. La dificultad que ha venido provocada, por ejemplo, por la pandemia, que generó mayores crisis económicas o que agravó la crisis económica y prolongó, por ejemplo, los impactos para esos medios de vida, para esas oportunidades. Eso nos habla que no vamos a conseguir cambiar las causas profundas que generan el desplazamiento forzado si no hay un enfoque integral que implica indudablemente los esfuerzos del Estado, pero de la sociedad en su conjunto. Es decir, entre todos y todas debemos contribuir a que esas causas cambien y que implican en algunos casos pues cambios estructurales, ¿no?, de la sociedad y construcciones de sociedades más pacíficas. Hay otros factores como puede ser, por ejemplo, la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres y las niñas, pero también la población LGBTI, que está combinada, ¿no?, con la situación de la violencia estructural. Eso contribuye también al desplazamiento forzado. Por tanto, es complejo poder hablar de soluciones si no identificamos los diferentes elementos que contribuyen a que una persona vea como única opción el tener que dejar su hogar. En este sentido, Sonia, ¿en qué condiciones se encuentran las personas que están en desplazamiento forzado, tanto de El Salvador como de Honduras y Guatemala?
Muchos salen prácticamente llevando un bolso pequeño, sus hijos, o sea, prácticamente nada y dejan todo atrás. Se deben de enfrentar, si viajan de El Salvador hacia Estados Unidos, el territorio guatemalteco, pasar por México y luego llegar a la frontera sur, donde también no son bienvenidos, ¿verdad? Ni bien recibidos. ¿En qué condiciones están estas personas que salen forzadamente de El Salvador? Sí, bueno, las personas que se ven obligadas a huir, hay que comprender o intentar ponerse en sus zapatos para entender que si abandonan su hogar dejándolo todo, lo que implica dejar sus redes familiares, muchas veces dejar sus medios de vida, dejar pues sus escuelas, sus vecinos, esa decisión tan grave ya nos coloca en la posición compleja que tiene que enfrentar una persona cuando ve que la única alternativa para salvar su vida es dejar su hogar. Al mismo tiempo, lo que observamos es que en Centroamérica, pero en muchas otras regiones, las vías son cada vez más peligrosas. Es decir, el hecho de que existan restricciones fronterizas, el hecho de que en muchos contextos se esté criminalizando los movimientos mixtos de personas, eso provoca que las vías son cada vez más complicadas, más inseguras y las personas que están viajando por esos caminos que en muchas ocasiones han tenido que huir a causa de la violencia, pero que a veces también deciden viajar, son migrantes económicos, pero todos utilizan vías similares. En esos caminos encontramos cómo la delincuencia aprovecha para utilizar esa vulnerabilidad a la que se exponen las personas. Encontramos de manera repetida como ACNUR en nuestro trabajo en distintas regiones y también en Centroamérica como pues la violencia sexual, la persecución, las agresiones, los robos y otras conductas delictivas como puede ser el tráfico ilícito de personas y la trata. Y recordemos que la trata es la explotación de las personas para sacar un beneficio y que utiliza el engaño. Todas esas conductas ponen en un riesgo muy alto a las personas que en ocasiones están huyendo para salvar sus vidas. Hemos visto como ACNUR que alrededor de 1 millón de personas procedentes de Centroamérica estaban a finales de 2021 desplazadas por la fuerza. Es decir, 1 millón de personas que son de El Salvador, pero de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, o son refugiadas o son desplazadas internamente. Y esta tendencia es creciente. Por tanto, es importante cómo desde la región también hay un enfoque integral, hay un enfoque de cooperación para poder responder a estas situaciones que no afectan a un solo país, que desafortunadamente afectan a muchos países que tienen implicaciones regionales y que necesitan de un diálogo y de una cooperación importante para buscar soluciones entre todos, porque ya digo, no son vías sencillas para poder resolver las situaciones de desplazamiento forzado. Hemos visto cómo países, por ejemplo, México, en la reciente visita que hizo a El Salvador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Casa Presidencial dijo que sería urgente buscar una salida al tema migratorio de la región, de Honduras, de Guatemala, El Salvador y por supuesto de México. Sin embargo, el llamado que hizo el presidente mexicano pareció caer en saco roto, no se tomó muy en serio. Con este tipo de poca seriedad al problema, es difícil buscar una solución a los desplazamientos forzados, sobre todo a nivel internacional. Y prueba de ello es de que ya hay unos 200,000 salvadoreños que han solicitado asilo o protección en otros países del mundo, Sonia. Sí, bueno, es complejo. Yo creo que le apostaría más a mirar a los ejemplos positivos que sí existen. Es decir, por ejemplo, la región de Centroamérica y México vienen trabajando en un marco integral que busca generar soluciones o que busca, por ejemplo, intercambiar propuestas. El MIRPS es una iniciativa regional que intenta poner en práctica el Pacto Global para los Refugiados
que a nivel mundial es un compromiso de que los países han firmado casi por unanimidad para intentar buscar soluciones al desplazamiento forzado. Esta iniciativa MIRPS, de la que es parte México, de la que es parte El Salvador, de la que son parte los países de Centroamérica, genera que los estados colaboren buscando, por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que se está haciendo en términos de asilo, qué es lo que se está haciendo para proveer asistencia, por ejemplo, a las personas desplazadas internamente, cómo favorecer que haya un intercambio. Indudablemente estamos viendo en Centroamérica un cambio de contexto que hace 10 años no se conocía. Por ejemplo, en 2021, México ha sido el tercer país del mundo en recibir solicitudes de asilo. Y a México le sigue Costa Rica. Eso es algo que antes no sucedía y es desafortunado porque se alcanzan récords que no se daban antes. Por una parte, creo que es importante destacar como el hecho de que países como México o como Costa Rica sean capaces de registrar esas cifras. No solo es que exista el desplazamiento forzado, sino es importante que sus sistemas de asilo están abiertos, es decir, que sus sistemas de asilo reciben esas solicitudes, las procesan, intentan de proveer asistencia a esas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor riesgo. Pero es cierto que la cooperación a nivel global es necesaria, es decir, la mayor cantidad de personas desplazadas en el mundo se encuentran en los países vecinos y en muchos casos esos países vecinos enfrentan situaciones complejas o son países menos desarrollados. Por tanto, la solidaridad internacional es imprescindible para que aquellos países que están demostrando la acogida, aquellos países que están sufriendo una situación más grave de desplazamiento de su población, requieren de la cooperación internacional, requieren de la responsabilidad internacional para poder buscar no solo las mejores soluciones, sino también para compartir esa responsabilidad de toda la sociedad de facilitar que esas personas puedan reconstruir sus vidas en paz. En este sentido también se hablaba de que países de la región, como usted ya lo mencionaba, eran también receptores de refugiados. En este caso también El Salvador es un país de receptor de refugiados. Hay alrededor de 170 personas que están bajo este estatus de protección en El Salvador. ¿De qué nacionalidades son estas personas refugiadas en el país y qué dificultades se enfrentan o cómo se están también adaptando a la vida aquí en el país? Sí, a veces olvidamos, ¿no?, que las personas buscan protección donde pueden, es decir, no es una opción a veces abandonar su hogar y decir, bueno, ¿dónde voy a ir? No es una decisión como cuando uno decide irse de vacaciones, va al lugar donde puede y solicita protección donde puede. En este caso, El Salvador también es un país de asilo, es verdad que la población es relativamente pequeña, pero siempre es importante mantener en mente que una persona que necesite ser refugiada ya es demasiado, por tanto todas requieren de esa asistencia. En El Salvador hay personas fundamentalmente de la región, hay personas hondureñas, hay personas nicaragüenses, pero también, por ejemplo, hay personas colombianas, porque no olvidemos que históricamente Colombia ha sido un país que ha generado mucho desplazamiento forzado. Hay personas también que proceden de Venezuela, pero incluso hay personas de otros continentes como Afganistán. En este sentido, aunque las poblaciones sean pequeñas, sí es fundamental destacar el esfuerzo que los países hacen, y en este caso que hace El Salvador, por mantener su sistema de asilo abierto, operativo, que sea funcional. Y como hemos visto en situaciones como México, que es el que más cerca tenemos, los flujos o los movimientos de personas no dependen de la voluntad de los países, dependen de las necesidades de esas personas y todo país debe estar preparado para poder acoger a quien llegue. Los retos que enfrentan las personas muchas veces están asociados a la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto. Imagínense una persona que pueda llegar de Afganistán, que no sabe el idioma, que no conoce el contexto, que no conoce el país y cuando alguien llega a un país como es el suyo, debe iniciar primero un procedimiento administrativo ante ese país para poder ser reconocido como refugiado. Ese proceso no siempre es expedito, no es inmediato, no es rápido. Y en ese sentido es muy importante que las personas puedan acceder a información, a orientación sobre cuáles son sus derechos, sobre qué pasos deben seguir.
En este procedimiento, además, a veces las personas encuentran mucha falta de conocimiento a nivel social, a nivel institucional, de cuáles son los derechos que les amparan. A veces no tienen un documento que les pueda decir, usted es ya refugiado, usted ya tiene los derechos o tiene el derecho a trabajar. Es verdad que las personas refugiadas en El Salvador, una vez que son reconocidas, pueden trabajar, pero muchas veces los empleadores no lo conocen, no saben qué quiere decir que tenga esa situación en el país. Y a veces también enfrentan la incomprensión o la discriminación dentro de la sociedad, y es esencial que toda la sociedad sea consciente de la importancia de integrar, de favorecer que quien viene de fuera y está enfrentando ese contexto tan complejo, que puede estar vinculado también al propio trauma de tener que abandonar uno su hogar, pues que esas personas también encuentren un entorno integrador, que les ayude, que favorezca su respuesta. Los retos son muchos y yo creo que es importante recordar que además implican que los esfuerzos deben venir de todas las instituciones, de toda la sociedad y de cada uno de nosotros como persona, para que esas personas puedan sentirse de nuevo en casa. Y precisamente eso es parte de los objetivos que este Pacto Mundial sobre los Refugiados contiene, ¿verdad? Aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados, estar con el tema de desarrollar la autosuficiencia de los refugiados y, lógicamente, ampliar el acceso al reasentamiento en terceros países y otras vías complementarias, fomentar condiciones que permitan a los refugiados regresar voluntariamente a sus países de origen con condiciones de seguridad y dignidad. Son parte de los objetivos o los objetivos claves de este Pacto Mundial sobre Refugiados, pero viéndolo un poco más ya a profundidad, ¿qué incluye el pacto y a qué se ha comprometido El Salvador y otros países, verdad? Sí, el Pacto Global para los Refugiados es una iniciativa que de manera innovadora decidieron firmar los países a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, aunque no tiene el rango de una convención, es decir, no es un acuerdo obligatorio en su cumplimiento, sí implica que hay unos compromisos de los países. Como parte de ese pacto, ya decía antes que el MIRPS es la iniciativa que lo pone en práctica a nivel de Centroamérica. El Salvador, como parte del MIRPS, tiene un plan nacional que tiene 41 compromisos, que incluso ahora mismo en 2022 está siendo revisado para adaptarlo, ¿no? Porque son compromisos que pueden ser dinámicos en el tiempo, que pueden ir evolucionando. Los compromisos que El Salvador tiene, que ha adquirido, que ha decidido que va a ser aquellos en los que prioriza su acción, incluyen, por una parte, el tener un sistema de asilo que funcione, que sea eficiente, que además facilite, ¿no?, que esas personas puedan obtener la protección cuando no son nacionales de acá. Hay todo un esfuerzo también para que las personas puedan adquirir o puedan acceder a servicios básicos. Por ejemplo, la salud, la educación. Son servicios esenciales para que cuando una persona es refugiada, pero también para las personas que son desplazadas internamente dentro del país, es fundamental que puedan asistir, que puedan acceder a ellas. Un ejemplo es, por ejemplo, durante la pandemia, El Salvador hizo un esfuerzo para que todas las personas, sin considerar cuál fuera su nacionalidad, sin tener en cuenta cuál fuera su estadía legal, regular o irregular, que todas las personas pudieran acceder a la vacunación y a los servicios médicos esenciales. Eso es parte de estos compromisos que están reflejados en el MIRPS. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la educación. Piensen que si una familia se ve obligada a dejar el lugar donde vive, en muchos casos niños y niñas dejan de asistir a la escuela. Eso implica que es necesario que haya procedimientos para que el sistema educativo pueda volver a incluir a los niños en la educación formal, pueda inscribirlos, pueda cambiar sus expedientes de una localidad a otra, y eso es parte también de los compromisos MIRPS. Un esfuerzo que yo creo que
que es esencial en todos estos procedimientos y que El Salvador también ha manifestado su compromiso, es facilitar que las personas desplazadas y refugiadas puedan acceder a oportunidades. Oportunidades quiere decir que los adultos puedan obtener capacitación vocacional, que puedan tener orientación para sus medios de vida, para encontrar un trabajo, para poner en marcha un negocio, que incluso aquellos jóvenes que dejaron de estudiar puedan luego reengancharse cuando son adultos también en procesos acelerados de educación, para que las personas que no pudieron terminarla y que eso limitó a lo mejor sus perspectivas laborales, puedan hacerlo también cuando son adultos. Entonces, los compromisos MIRPS incluyen todo un eje de trabajo sobre los medios de vida, sobre las oportunidades vocacionales y en ese sentido cómo se trabaja de manera integral, es decir, es un esfuerzo del Estado, pero que reconoce también las posibilidades de cooperación con otras instancias, como es el caso del ACNUR. Y luego creo que es fundamental que entre esos compromisos se establezca la cooperación regional, cooperar con otros países de la región que experimentan situaciones similares, que tienen otras experiencias. Hay países en las Américas que tienen mucha experiencia, por ejemplo, en el desplazamiento interno, como decía Colombia. Hay países que tienen mucha experiencia en su sistema de asilo, como le sucede a México o a Costa Rica. Poder intercambiar esas experiencias enriquece mucho la acción del Estado, facilita identificar las mejores soluciones, las mejores propuestas y adaptarlo al contexto local. Todos estos compromisos que ha adquirido El Salvador se manifiestan a través de acciones. Hay reuniones regulares del MIRPS, hay grupos especiales de trabajo sobre temas específicos y en este sentido El Salvador es un país muy activo que participa de manera continuada en estos esfuerzos desde que se unió en el año 2019 y yo creo que es destacable, ¿no? Estos ejemplos porque además son pocos ejemplos similares que hay a nivel mundial, es decir, el MIRPS como iniciativa práctica de aplicación del Pacto Global fue la primera iniciativa a nivel mundial de este tipo y aunque han surgido otras, indudablemente demuestra cómo Centroamérica es consciente, ¿no?, de los desafíos que existen para responder al desplazamiento forzado y el hecho de hacerlo juntos creo que a todos nos enriquece. Muchas gracias, Sonia, por estas respuestas. Estábamos conversando esta mañana sobre el tema de desplazamientos forzados por violencia. Para ello nos está acompañando Sonia Aguilar, oficial de Relaciones Externas de ACNUR. Vamos a hacer una pausa, el reloj marca las 7 de la mañana con 30 minutos, pero al regresar también los amigos que nos están escuchando tendrán voz dentro de la entrevista. Volvemos en unos segundos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Somos
Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Siete con 32 minutos, hemos vuelto a la entrevista. Decíamos que usted también tiene la palabra en esta segunda parte, amigo o amiga que nos está escuchando. El 7571-2779, número de WhatsApp. Ahí puede enviarnos los mensajes de texto o mensajitos de voz. Nosotros con gusto vamos a darle lectura o a escucharlos. Pero también están habilitadas el 2275-9501 y el 2275-9502. Las dos líneas de YSUCA para que entre en la cabina, y también las redes sociales están habilitadas. Por ejemplo, Rafael Morán Aquino nos dice: toda esta plática nos pone en perspectiva. Podríamos pasar en países tercermundistas, también nos pone. Es un comentario que nos ha llegado. Así que en la espera de los comentarios y las llamadas o algunos mensajes de los oyentes, Sonia, vamos a seguir conversando. Y usted hablaba sobre el tema de la pandemia, que también resultó ser un poco expulsor en algunos casos. Sin embargo, en muchos países el tema de la pandemia no es como calidad para poder ser refugiado. Pese a ello, hay muchos salvadoreños que lograron salir del país bajo el argumento de la pandemia por la falta de alimento, por la falta de algún trabajo, la falta de acceso al derecho a la salud, entre otros aspectos. ¿Cómo he visto esto desde ACNUR? La pandemia en general no es considerada como un elemento para ser refugiado, porque como explicaba antes, el hecho de serlo, el hecho de que una persona sea reconocida como refugiada quiere decir que coincida su situación con la definición. La definición implica que uno cruzó una frontera a causa de persecución. Esa persecución puede estar basada en distintas situaciones, ¿no? Puede ser a causa de el que uno profese una religión, que uno tenga una opinión o que piensen que tiene una opinión, que una persona, por ejemplo, por su nacionalidad o en muchas ocasiones no ha estado asociado al color de piel de alguien, ¿no? O a diversas medidas que se han podido establecer a lo largo de la historia en distintos países. Es decir, en principio, el hecho de aducir, ¿no?, que hay una pandemia no implica que una persona pueda ser refugiada. Lo que no quita que, sin duda, muchas personas se enfrentarán a situaciones humanitarias graves y que requirieran de buscar las mejores alternativas para su vida. La pandemia lo que generó, por una parte, es una crisis agravada humanitaria. Piensen que alrededor de 100 países del mundo cerraron sus fronteras. Eso quiere decir que el derecho esencial de la protección que ofrece un país que no es el de uno, ¿no?, a la persona refugiada, es que le ofrece protección más allá de la frontera. Si alguien no puede cruzar el territorio, si alguien no puede salir de aquel sitio donde su vida está en riesgo y cruzar al otro, eso agrava la situación de riesgo para su vida. Por tanto, la pandemia generó un primer impacto en la restricción del derecho al asilo. En muchos países se cerraron las fronteras. Hay países que todavía mantienen cerrada o mantienen con restricciones la solicitud de asilo en su territorio. Y eso, el Alto Comisionado ha repetido de manera reiterada la necesidad de que los países recuerden cómo el asilo es una institución humanitaria, es una institución apolítica que debe ser preservada, porque asegura que personas cuya vida puede estar en peligro sea protegida por aquellos países que están en una mejor situación. Al mismo tiempo, la pandemia agravó la situación socioeconómica en general, en todas partes. Esa condición socioeconómica para personas, por ejemplo, desplazadas internamente, para personas refugiadas, se vio empeorada. Todos experimentamos de una u otra manera las restricciones para ir a trabajar, las restricciones para
para poder acceder al trabajo, para personas que se habían tenido que desplazar, que ya estaban luchando por encontrar a lo mejor un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, que no tenían su casa o que los niños no iban a la escuela. La pandemia agravó todo ese contexto porque lo puso mucho más difícil. Por tanto, personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad vieron su contexto mucho más agravado. E indudablemente vimos en las Américas cómo la pandemia ha tenido un impacto prolongado, es decir, aunque hoy en día la situación o las medidas de contención de salud han facilitado que volvamos a una suerte de normalidad en nuestra vida, en las Américas ese regreso a la normalidad tomó más tiempo que en otros países y ha tenido un impacto socioeconómico muy prolongado, que además, aunque vimos a finales de 2021 como había una suerte de recuperación económica, el contexto global ha generado que en 2022 volvamos a experimentar impactos económicos que pueden prolongar ese esfuerzo de recuperación, pueden hacerlo todavía más difícil. Por tanto, la pandemia lo que generó es un factor de agravamiento, de complejidad a esa situación que ya era compleja. Y por tanto, lo que hay que entenderlo es de manera integral cómo el impacto puede hacer que una persona que a lo mejor inicialmente salió de su hogar porque había recibido una amenaza, porque había experimentado una situación de violencia grave, porque veía que su vida corría un riesgo, en todo este contexto su situación se hizo mucho más compleja, se hizo mucho más difícil porque no podía moverse, porque no tenía un medio de vida, porque sus hijos no podían ir a la escuela, porque el encierro hizo mucho más difícil acceder a la asistencia psicológica que cualquier persona puede necesitar después de una experiencia tan compleja como es el desarraigo y el desplazamiento forzado. Y indudablemente esas consecuencias van a ser prolongadas en el tiempo, ¿no? Lo que estamos observando es cómo la pandemia generó un impacto prolongado en todos nosotros, pero aquellas personas con una situación preexistente grave se vio profundizada y agravada de manera grande. Perfecto. Sonia, vamos a revisar un poco los mensajitos que ya nos han mandado algunos oyentes. El primero dice: quiero preguntarle a Sonia qué hacer cuando son los cuerpos de seguridad del Estado quienes acosan, violentan los de los derechos humanos, dice, y además amenazan con cárcel e incluso muerte a los habitantes de una localidad. Pareciera ser que la única salida es huir del país en estos casos. Luego otro oyente pregunta: ¿el ejercicio de una profesión puede ser motivo de desplazamiento? En el caso de México es peligroso ser periodista. Si El Salvador llegara a una situación grave de censura con violencia, ¿qué pueden hacer estos profesionales y medios de comunicación? De momento son para que reaccione ahí. Sí, bueno, el desplazamiento forzado o las causas que provocan el desplazamiento pueden tener muy diversas manifestaciones. Algo que es esencial es que toda persona en cualquier momento debería tener el derecho a poder solicitar la protección. El primer paso para la protección es obtener información de qué mecanismos pueden existir, de cuáles son los mecanismos para protegerse ante una situación que puede provocar el desplazamiento forzado. Entonces yo ahí invito a todas las personas a que si están experimentando o han experimentado una situación de ese tipo, se pueden comunicar con ACNUR. Tenemos una línea de atención telefónica que es el teléfono 870-96, al cual toda persona puede llamar, es gratuito, es confidencial, es una línea segura donde personas que trabajan en ACNUR, que son profesionales del ACNUR, le van a dar información sobre cuáles son los mecanismos que existen. Si la vida de cualquiera está en riesgo, es importante que el primer paso sea preservar esa vida y hay que identificar cuáles son los mejores mecanismos para cada uno de ellos, ¿no? Es decir, no voy a entrar a valorar cuáles son las diversas situaciones que pueden darse, pero para toda persona, en cualquier momento, nosotros estamos aquí para poder ofrecer la información que sea necesaria. Sobre el hecho de que una persona por su profesión puede estar en riesgo.
Lo que establece, por ejemplo, la Convención para la Protección de los Refugiados es que una persona pueda ser... la causal que determina, ¿no?, es que una persona por sus opiniones políticas pueda ser percibido como alguien que es opositor, ¿no? Por ejemplo, en algunos contextos encontramos cómo el profesorado está expuesto a presiones grandes. Hay países donde los profesores o las profesoras son percibidos como que difunden información o son actores que pueden ser percibidos por los distintos actores que generan el desplazamiento forzado como opositores. Ante esa situación, cualquier persona, por la función que ejerce, por la actividad que realiza, puede estar o puede sentir el temor de que su vida esté en riesgo. ¿Eso podría afectar a personas profesionales de la comunicación? Puede. Encontramos países donde hay personas que sienten que su vida está en riesgo, que hay circunstancias que ponen en riesgo la vida de las personas por ejercer su función. No es tanto por la función, sino por cómo son percibidos. Y en ese sentido es lo mismo, desde ACNUR nuestro trabajo es que todas las personas en todos los lugares, en todos los momentos puedan acceder a la protección que necesitan, porque el asilo es un derecho humano. Es decir, la Carta de los Derechos Humanos reconoce en su artículo 14 que todas las personas tienen derecho a solicitar el asilo, a solicitar la protección de un país que no es el suyo, cuando su vida esté en grave riesgo. Por tanto, sí, es importante que igual si una persona por la función que desempeña experimenta ese tipo de persecución, que siente que su vida está amenazada, el ACNUR en diversos países ofrece información, ofrece asistencia y también, bueno, invito a que las personas puedan visitar. Hay una web que se llama help.acnur.org, ayuda.acnur.org, donde se puede obtener información sobre cómo funcionan los sistemas de asilo en distintos países, ¿no? Es decir, donde uno esté, porque es posible que haya personas que nos estén escuchando en otro sitio, que sepan que hay diferentes países con distintas regulaciones, con distintos sistemas, pero es fundamental que todas las personas, allá donde estén, puedan obtener la protección que necesitan. Tenemos llamada telefónica, vamos a darle paso al oyente. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Gerardito, buenos días. Buenos días, adelante, niña Miriam. Gracias, quiero decirle brevemente porque estoy en el Seguro Social, pero quería participar. Ese es un sueño, el asilo político ahora. Imagínense que en todo lo que contestan matan a las personas. Han habido muchísimos de las amenazas de las pandillas. La gente lo que ha hecho es cambiarse de lugar, con temor a que también, porque estos están alineados y están por todas partes. Por lo tanto, este problema, en lugar de meterse en ese hacinamiento que ha hecho este hombre de gente hasta justa, que los derechos humanos no hacen nada en El Salvador, mucho menos los internacionales, yo quiero decirle de que él debería de haberle dado prioridad en defender a estas personas, pero estas personas son nómadas ahora, están asustadas, no hayan qué hacer por las amenazas que hay. Muchas gracias, Gerardito, Dios lo bendiga, mi niño. Saludos y muchas gracias. También nos ha llegado por acá mensajitos. Sonia dice, durante el régimen de excepción hay abogados que son abogados defensores y se les ha acusado de ser mareros o pandilleros. Estos abogados también estarían en clara emergencia, dicen. En clara emergencia. Bueno, como yo decía, la situación de cada una de las personas puede ser única y diferente y en este sentido es muy importante que cada persona pueda explicar su situación, se pueda comprender cuáles son las necesidades que tiene o cuáles son los riesgos que está experimentando. Es decir, desde el ACNUR nosotros no, por ejemplo, no ejercemos tutela legal, hay ciertas actividades que nosotros no hacemos, pero porque somos una institución humanitaria, ofrecemos asistencia,
ofrecemos información, pero para todos ellos nuestros teléfonos están abiertos, nuestras oficinas están abiertas, tenemos también presencia, ¿no?, en diferentes departamentos a través de lo que llamamos los espacios de apoyo, que hoy en día funcionan en Santa Ana, en San Vicente, en San Miguel y en San Salvador. Entonces pueden acercarse a nuestras oficinas, pueden llamar por teléfono para explicar la situación de cada una de las personas a las que puedan estar expuestas. Es cierto que a veces en El Salvador es un país con un territorio pequeño y hay personas que pueden no sentirse seguras cuando se van de un lugar a otro. Es algo que en nuestra experiencia, en el trabajo en el país, hemos visto personas que a veces nos dicen: yo salí de este sitio, me tuve que ir a este otro, pero yo siento que aquí no estoy segura. Y entendemos esa situación porque, como les decía, el miedo es algo muy, muy íntimo, es algo muy personal. Cada persona debe encontrar su propio proceso de sanación y aquello que le haga sentir seguro. Lo que nosotros podemos hacer es apoyar a las personas primero para que sepan qué mecanismos existen, porque sí existen. Existen mecanismos, existen organizaciones que pueden ofrecer orientación, asistencia. A veces hay personas que se ven obligadas a irse de sus casas y no tienen a dónde ir. Nosotros ayudamos a identificar un lugar donde una persona, hay albergues, hay posibilidad de ofrecer apoyo para que esas personas durante un tiempo puedan enfrentar las necesidades más básicas, que puedan encontrar la manera de reinventarse de alguna manera en aquel lugar donde han tenido que irse. Y entendemos que a veces hay personas que sienten que no van a encontrar esa paz o esa tranquilidad. Eso es una decisión muy personal, pero es importante que cada una de esas personas, si sienten eso, que sepan que sí hay a dónde llamar, que hay a dónde dirigirse, que no están solos y que se les puede ofrecer ese acompañamiento que puede necesitar cualquiera. Sonia, ¿todos son las personas que llaman son candidatos a asilo o hay algún requisito también que debe de ir cumpliendo y por esta razón a muchos o a algunos no se les puede apoyar? Bueno, es importante que sepan que el asilo es una institución, es decir, la protección cuando a uno se la da un país que no es el suyo, la persona tiene que estar en el otro país, es decir, desde El Salvador nadie puede solicitar asilo para, no sé, Francia. Okay. Ese mecanismo no existe. Yo tengo que ya estar en el país. Sí, el hecho de uno poder solicitar el asilo lo hace dentro del territorio del otro país. Es decir, si alguien, por ejemplo, está en Guatemala, puede acercarse a las autoridades guatemaltecas a solicitar el asilo. Luego, otra cosa es que mientras lo que ACNUR hacemos dentro de El Salvador, nosotros apoyamos a personas que son solicitantes de asilo de otros países que están aquí, pero también apoyamos a personas salvadoreñas que se han visto obligadas a desplazarse dentro del territorio. Cada persona recibe una atención individualizada, es decir, no generalizamos, no podemos decir, estas son las que si usted está dentro de estas categorías le podemos dar ayuda. No es así, no funciona así. Es decir, cada persona es necesario poder comprender cuáles son las situaciones que ha experimentado, cuáles son las necesidades que ha podido experimentar, en qué situación está en la actualidad, y ante eso, como ACNUR, tenemos diferentes programas de acompañamiento y apoyo que pueden incluir desde la asistencia de emergencia de una familia que tuvo que salir ayer y necesitó un albergue, un espacio, ¿no?, de alojamiento temporal de emergencia, o personas que a lo mejor fueron desplazadas hace años, pero que todavía no han conseguido reconstruir su vida porque necesitan a lo mejor una asistencia psicológica porque les dejó un trauma tan grande que no han podido recuperarse de la situación que experimentaron. Entonces, cada persona necesita una atención individualizada. No se trata de que haya programas a los que uno aplica, ¿no? Es, como decía, esto es una asistencia, es una atención, es un programa humanitario que pretende salvar vidas, pero no se trata de algo a lo que yo aplico, sino que necesita ser analizado en cada una de las circunstancias que tiene cada persona.
Dentro de este sentido, y usted nos está hablando de los espacios de apoyo que existen en El Salvador, ¿quiénes podrían tener acceso a este espacio y qué tipo de servicios serán brindados? Usted decía que podrían llegar, pero ¿cómo hacer el contacto? Bueno, los espacios de apoyo son instalaciones que hay ahora mismo, están funcionando en El Salvador y en San Miguel. En Santa Ana está en construcción, pero ya va a ser abierto dentro de poco, y también en San Vicente. Son espacios donde el ACNUR, junto con nuestra organización socia, el Comité Internacional de Rescate y la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, ofrecemos nuestros servicios. Estos servicios son gratuitos, están abiertos a cualquier persona que pueda necesitarlos, y puede acercarse cualquier persona. No hay que hacer no es necesario cumplir ningún requisito especial. En estos servicios, en estas instalaciones, nosotros ofrecemos información. Ante la situación que tenga cualquier persona, damos información sobre servicios existentes, programas existentes, sobre procedimientos que una persona puede necesitar seguir. Por ejemplo, imagínense, alguien se ha ido de un departamento a otro, está en un barrio nuevo, no conoce cómo inscribir a los niños en la escuela o está buscando trabajo, no sabe cómo encontrarlos. Esas personas pueden acercarse a nuestras instalaciones. Además, hemos puesto en marcha unas unidades móviles, es decir, son como un espacio de apoyo móvil, que hay 4 unidades móviles en las distintas regiones del país y se van desplazando por el territorio para llegar a diversos lugares. Sabemos que a veces las personas les gustaría poder ir a un servicio, pero no se pueden desplazar. Lo que hacemos es que llevamos estos camioncitos que están identificados, rotulados, pone espacio de apoyo a tu lado, van a las distintas localidades y ofrecen esos mismos servicios que tenemos en nuestras instalaciones, pero los ofrecen de manera deslocalizada. Al mismo tiempo, las personas pueden llamar por teléfono. Quizá lo más sencillo es comunicarse con la línea de atención telefónica de ACNUR en el 870-96. Esta línea es una línea de atención telefónica gratuita, es confidencial, es decir, las personas pueden sentirse seguras y, como explicaba antes, las atiende personal del ACNUR. Es decir, son profesionales capacitados que conocen de cuáles son los servicios que existen dentro del país, cuál es el marco legal, cuál es la orientación que pueden recibir esas personas. Y lo que hacen es preguntan al usuario o la usuaria cuál es la necesidad que tienen, les dan una orientación breve y, si es necesario, les pueden dar una cita para que tengan atención personalizada o en las oficinas del ACNUR o en estos espacios de apoyo. Es decir, es muy importante que cada persona pueda explicar su situación, que pueda recibir la información más ajustada a su propia realidad. Porque a veces pensamos, ¿no?, que alguien me dijo esto, pero a veces las situaciones son distintas y a veces las realidades de las personas son distintas. Por eso les invitamos, ¿no?, a que se acerquen a nuestros servicios, a que se comuniquen con nosotros para que podamos darles la información más específica para sus diferentes realidades. Sonia, usted es periodista de formación. ¿Nos podría hablar un poco de la experiencia en el campo y cuáles han sido las experiencias que han marcado su vida al momento de compartir con personas refugiadas? Sí, yo soy periodista de formación y de espíritu. Y bueno, llevo trabajando en ACNUR, creo que son ya 12 años o 13, y lo que yo puedo compartir es que el contacto con las personas, con sus historias, es la experiencia más enriquecedora que alguien como comunicador puede tener. Los comunicadores creo que tenemos, por definición, somos curiosos, pero por compromiso debemos ser capaces de dar voz a aquellas personas que no tienen voz, o debemos ser capaces de darles quizá el altavoz para que su voz pueda ser oída. Eso es lo que más he aprendido en este trabajo como comunicadora dentro de una organización internacional humanitaria. En mi experiencia he trabajado en diferentes fronteras en las que he conocido situaciones terribles de personas que han visto cómo
sus casas eran devastadas, cómo sus hijos e hijas eran reclutados forzadamente por grupos armados. He visto cómo mujeres habían sufrido agresiones sexuales por actores armados, cómo personas han debido cruzar una frontera en medio de una noche porque sentían el miedo de que les iban a bombardear su casa. Es decir, todas esas experiencias que son devastadoras son increíblemente enriquecedoras para alguien y nos ponen en la tesitura compleja como comunicadores de poder contarlo y de poder transmitirlo, porque muchas veces estas historias permanecen invisibles. Ese es nuestro compromiso y bueno, yo me siento muy afortunada de haber podido trabajar con una organización que me ha permitido encontrar a tantas personas inspiradoras. Algo que a mí siempre me sorprende es la resiliencia, la capacidad de recuperación, la capacidad de lucha de personas que se han visto enfrentadas a los mayores traumas, al mayor dolor que puede ser la pérdida de los seres queridos, el abandono, el desarraigo, la extrañeza, ¿no? El hecho de sentirse uno extraño a donde está y esa nostalgia indudable que uno siempre arrastra de su propio país y de su propia tierra. Entonces yo me siento muy afortunada, pero creo que igual como periodista, como comunicadora, siempre llamo, ¿no?, al compromiso de todos los profesionales de la comunicación sobre cómo podemos hacer una comunicación comprometida con las víctimas, con las personas que sobreviven a todas estas experiencias tan dolorosas y cómo reconocemos su capacidad de seguir luchando y de seguir avanzando. Creo que tenemos mucho por aprender y es muy importante poder contar esas historias. Cada historia es única. Y cada historia puede enseñarnos mucho. Y yo tengo la suerte de poder escuchar muchas de esas historias, solo que creo que el desafío es poder transmitirlas de manera ajustada y hacerles justicia a todas esas personas que han enfrentado tanto. Ese es como el compromiso y yo, bueno, creo que sigo aprendiendo. Hoy estoy en El Salvador y estoy aprendiendo mucho de este país también, de su hermosa gente, de su historia compleja, pero al mismo tiempo de la cual se pueden sacar también experiencias tan inspiradoras, ¿no? Y eso es que, bueno, es la suerte del periodista, que siempre somos curiosos y siempre estamos aprendiendo y yo, bueno, en eso pues no soy muy diferente del resto. 7:59, Sonia. No nos resta más por agradecerle el haber estado con nosotros en esta hora, haber conversado sobre el desplazamiento forzado por la violencia. Ya nos brindó ahí un numerito donde podemos o se puede llamar, es gratuito, y pedir algún tipo de información con respecto al asilo. Es el 870-96. 870-96 y es gratuito, ¿verdad? Ahí la gente puede informarse y también se le advierte de que no ande creyendo en terceras personas, sino que en los oficiales que están acreditados para poder brindar este tipo de información. Gracias, Sonia, por compartir micrófonos y por estar en la entrevista de YSUCA. Muchas gracias, ha sido un gusto. Buen día a todos. Buen día, amigos y amigas, también para ustedes. Nos escuchamos mañana, siempre a partir de las 7 de la mañana en una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES CAES, tu energía es el futuro de todos. Con más de 35 años de